Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el tener este tiempo para meditar en tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto a escucharte, un corazón dispuesto a aprender de tu palabra para que podamos llevarla por obra. Te pido que eh, nos ayudes a ser varones esforzados y valientes, que podamos cumplir nuestro rol de sacerdotes, de guías, de proveedores espirituales y materiales, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que podamos nosotros reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a tener un corazón manso y humilde, que podamos nosotros todos estos estudios podamos meditar en ellos para que podamos obedecer tu palabra, que podamos seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que podamos ser ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos, que podamos nosotros ser esos maestros de tu palabra, que podamos ser primeramente pues hacedores, que podamos nosotros cumplir con tu palabra para que podamos enseñar primeramente con el ejemplo. Te pido también por todos los varones de tu iglesia, Agua de Vida, para que eh, pongas en ellos ese corazón dispuesto a crecer en sabiduría, crecer en santidad, que nos ayudes a ser varones, que estemos en un mismo sentir, que estemos en un mismo espíritu, que podamos fortalecer este ministerio y que juntos podamos crecer en sabiduría, en santidad y que podamos apoyarnos entre nosotros, que podamos ser esos hermanos que nos pides que seamos, que podamos amarnos, que podamos reflejar ese amor que tú nos has enseñado. Te pido por los hermanos que están a punto de conectarse para que apresure sus pasos, que bendiga sus vidas y que los cuides, los protejas. Y para los que estamos ya conectados, te pido que pongas en nosotros esa disposición y quita de nosotros todo estorbo que pueda impedir que este estudio se realice correctamente. Te doy tantas gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya mi hermano Aaroncito pues ya nos dio varios estudios, nos estuvo dando ahí estudios sobre el rol que debe de cumplir cada varón y aquí, bueno, pues ya reanudo otros temas. Hoy vamos a ver el tema de la santificación. Entonces, vamos a ir anotando y vamos a ir leyendo algunos versículos. Vamos primeramente a ver qué es la palabra santo. La palabra santo en el Antiguo Testamento viene del hebreo Kodesh, Kodesh, con C y SH al final. Y quiere decir apartar, dedicar, consagrar, preparar y purificar. Ese es en el Antiguo Testamento. Y la palabra santo en el Nuevo Testamento viene del griego hagiazo. Empieza con J, hagiazo. Y es con Z, hagiazo. Y significa purificar, consagrar y sin culpa. Purificar, consagrar, sin culpa. Y nos vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Quieren acompañarme? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí nos dice la palabra que Dios nos escogió para santificación. Bueno, primeramente para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ajá. Y la fe en la verdad, pues obviamente la fe en Cristo, ¿no? La fe en Cristo es la que nos va a salvar y el medio, pues es la santificación. Entonces, la santificación es lo que Dios quiere para los creyentes. Eso si quieres anotarlo, la santificación es lo que Dios quiere para los creyentes. Y la santificación es el proceso por el cual el creyente se va alejando de las cosas mundanas y del pecado y va transformando su vida en obediencia a Dios. Entonces, la santificación es dejar de hacer lo que hacíamos mal, que era contrario a lo que ya había establecido Dios, y pues ahora, mediante su palabra, mediante la obediencia a su palabra, pues es como transformo mi vida, transformo mi conducta, transformo mi forma de actuar. Ajá. Significa quitarnos la ropa vieja y vestirnos del nuevo hombre. Y aquí lo podemos ver en Efesios 4:22. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, eso es la santidad, ¿no? Quitarnos todo lo malo, todo lo que es contrario a los mandatos de Dios, a lo establecido por Dios, y ponernos una ropa nueva, una ropa limpia, una ropa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir despojaos? Bueno, pues se refiere a quitar algo por completo. Entonces, cuando la palabra nos dice despojaos del viejo hombre, pues se refiere a la naturaleza pecaminosa. Ajá. Nosotros sabemos que el pecado está en nosotros, nuestra concupiscencia es ese deseo de hacer lo malo, y pues eso es lo que traemos por nuestra vieja naturaleza, ¿no? Por el pecado de Adán que hemos heredado. Por eso es que hoy estamos inclinados a hacer lo malo, estamos inclinados hacia el pecado. Entonces, cuando la palabra nos dice despojaos del viejo hombre, nos está diciendo despójense, quítense. De hecho, les voy a dar la definición del griego de despojaos. Significa apotidsemi. Se los deletreo. A, P, O, T, I, D, S, E, M, I. Apotidsemi. Y significa poner lejos, separar, alejar, dejar y desechar. Entonces, todo esto tenemos que hacer con esa parte del pecado y de nuestro viejo hombre. Tenemos que separarnos, tenemos que dejar lejos, tenemos que apartarnos, tenemos que desecharlo. Ajá. El viejo hombre, pues nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pecado, eso es lo que tenemos que apartar de nuestra vida. Es lo que nos tenemos que separar.
Ajá. Y vamos a Isaías 55. Isaías 55. Versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ajá, entonces aquí, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor pues ya daba esa instrucción de dejar todo el pecado, todo lo que era contrario a sus instrucciones, lo teníamos que dejar atrás, teníamos que apartarnos de él. Y dice aquí, deje el impío su camino, ¿no? El inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Entonces, la santificación es una instrucción que viene desde el Antiguo Testamento. Y ya, bueno, pues hoy ya sabemos que la salvación, ya cuando viene Jesucristo, cuando viene Cristo, pues es primeramente la regeneración o la renovación, que es el nuevo nacimiento, y después viene la santificación, que es lo que estamos viendo en este tema. Ajá. Y bueno, pues aquí es importante entender que a veces pues seguir al Señor tiene sus implicaciones, tiene sus complicaciones. A veces queremos seguirlo, pero queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Queremos mezclar toda nuestra vida pasada que nos agradaba, lo queremos traer a esta parte de la santificación. Y pues eso no es posible. No podemos mezclar la parte mundana con la parte santificada o la vida en santidad, que es lo que Cristo nos ha pedido. Debemos elegir entre seguir con esas conductas, con esos pecados y seguir a Cristo. No podemos traernos el pecado y lo mundano allá a este nuevo nacimiento y a esta vida de transformación y de santificación. Debemos tomar completamente ese cambio, esa decisión de dejarlo atrás, toda esa parte que no le agrada a Dios. Y vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y vamos a leer los versículos del 16 al 22. Mateo 19, versículos del 16 al 22. Y tiene un subtítulo este pasaje que dice el joven rico. Entonces, vamos a leer el versículo desde el 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí, pues qué importante es esa continuidad. Hoy debemos aprender que la santidad es un proceso que debe de ir en crecimiento. A veces pensamos que
si ya asistimos a la iglesia, si ya nos congregamos, si ya leemos la palabra, si ya tengo un tiempo en oración, pienso que ya es suficiente, que ya he cumplido con eso que Dios me demanda o que Cristo espera de mí o me demanda. Pero siempre, este pasaje nos enseña que siempre va a haber algo más que podamos hacer. La santificación no es algo en lo que nosotros podamos llegar y decir, pues ya estoy a este nivel, ya cumplí, entonces ya he sido santificado. La santificación es algo progresivo. Va a comenzar desde el nuevo nacimiento, pero nunca va a terminar ese proceso de santificación hasta que esté yo en la presencia de Cristo. Entonces, mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos aquí en la tierra, pues siempre vamos a ser santificados y va a ser un proceso progresivo. Debe de ser siempre en crecimiento. Entonces, aquí el rico le dice a Jesús que desde joven ha guardado todo eso. Desde joven ha cumplido con esa parte. Sin embargo, Jesús llega al punto en que le dice, pues tienes que hacer esto más aún. Ya cumpliste con esto, pero aún te falta. Entonces, muchas veces nosotros nos detenemos, nosotros nos ponemos el límite. Cuando vamos ya siendo santificados, nosotros decidimos o llega un punto en el que tomamos la decisión, no, pues ya hasta aquí, ya no quiero o ya no puedo hacer más. Entonces es ahí donde nos sentimos estancados. Llega un punto en el que decimos, no, ya no voy a hacer más, no voy a hacer esto extra, no voy a hacer lo que me está pidiendo el ser, por ejemplo, que nos llamen a servir, nosotros mismos nos ponemos ese límite y decimos, no, ya no voy a yo cumplir con eso. Si estoy comenzando un tiempo de oración y me piden más tiempo de oración, si mi espíritu me pide más tiempo de oración, yo soy el que me pongo el límite y digo, no, ya no voy a cumplir con eso. ¿Por qué? Como se los digo, nuestra naturaleza nos va a poner ese límite y vamos a decir, no, ya hasta aquí. Algo interesante de este pasaje es que el rico había cumplido con ciertas conductas que al final la ley o Dios había establecido. Sin embargo, llegó un punto en que se le pidió algo más. Entonces aquí es donde nosotros debemos pensar, ¿qué tanto estoy dispuesto a entregar o a sacrificar por continuar con esa santificación? Como vimos, es un progreso, es progresivo y debe de ir en crecimiento. Entonces, si todo el tiempo voy en crecimiento, todo el tiempo se me va a pedir más, que entregue más, que sea más entregado, que mi conducta siempre sea más recta, que yo pueda reflejar siempre el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pueda reflejar el amor, pueda reflejar esa obediencia, pero siempre va a ser hacia más. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el límite, cuando decimos, no, ya esto ya no lo voy a hacer, es ahí donde nuestra santificación, nuestro proceso de santificación se detiene o se estanca, porque yo estoy tomando la decisión de ya no avanzar. Yo mismo me estoy poniendo ese límite. Entonces, aquí es muy importante tener siempre presente la meta. La meta no es que yo aprenda a orar o pase el tiempo en oración. La meta no es que yo cada vez crezca más en sabiduría hasta aprenderme los versículos de la Biblia y que pueda memorizarlos. La meta no es tener buenas obras. La meta es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La meta es la salvación. Y toda esta santificación, pues es una etapa o un proceso que yo debo de pasar para llegar a esa meta. Entonces, no nos podemos brincar, no podemos llegar a la meta sin pasar por la santificación. Entonces, aquí es muy importante que todo eso que incluye, que acabo de mencionar, oración, meditar en la palabra,
crecer en sabiduría, crecer o hacer lo que Dios me demanda, siempre vivir una vida recta, pues es parte o es el camino para llegar a la meta que yo estoy buscando. No es que mi meta sea la oración, no es que mi meta sea la sabiduría. Esa es parte del camino para llegar a la meta. Entonces, no busquemos el cumplir con algo. Si nosotros buscamos el que, no, es que tengo que orar todos los días, si estoy buscando cumplir con esa demanda o esa situación que se me ha pedido, o que en este momento yo ya tengo el conocimiento que tengo que hacer, pues no lo voy a hacer correctamente porque lo estoy buscando cumplir con algo. Y lo que no debo de perder de vista es llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que simplemente todo lo demás son acciones o son comportamientos o son conductas que tengo que hacer para llegar a la meta. Pero ya no oro por cumplir, ya es una necesidad que tengo hoy la oración. Ya no leo por cumplir, ya es una necesidad que tengo todos los días de escuchar a Dios, de meditar en su palabra, para que en el día pueda yo prepararme para el día malo, ¿no? Es muy importante que no busquemos cumplir esas metas o esas actividades como algo que tenemos que hacer, sino ya es una necesidad que buscamos porque estamos siendo santificados. No es que lo busquemos para llegar a una santificación, sino porque hoy soy santificado, hoy me estoy santificando, hoy ya es para mí una necesidad. Ajá. Entonces, aquí es muy importante tener eso presente, ¿no? Algunas cosas costarán más que otras. Unas conductas nos costarán apartarnos de ellas, cambiarlas, dejar de hacer más que otras. Es ahí cuando nosotros debemos pedir fortaleza, debemos pedir ayuda al Señor. Habrá cosas que sean fáciles para nosotros. Quizá alguien que mienta, bueno, a lo mejor toma la decisión de ya no mentir y en ese momento ya no miente. Y a lo mejor fue algo sencillo. Pero habrá cosas que nos cueste realmente trabajo, ¿no? Que nos... a lo mejor alguien que ha fumado o que ha tomado bebidas alcohólicas durante muchos años, si tú le dices, deja de hacerlo, a lo mejor le va a costar más trabajo porque no nada más es tomar la decisión, ¿no? A lo mejor ya su cuerpo ya le pide o ya tiene esa sensación, esa necesidad, entonces habrá cosas que cuesten más trabajo, pero es ahí donde tenemos que ofrecerle todas esas... todos esos anhelos al Señor de querer cambiar, de querer dejar al viejo hombre, de querer dejar todo aquello que no le agrada al Señor. Amén. ¿Por qué nos cuesta trabajo dejar todo eso? Pues porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener debilidades. Esas debilidades son las que nos hacen pecar. Si yo tengo una debilidad, si yo a lo mejor tengo un corazón avaro, un deseo por el dinero, pues me va a costar de trabajo tal vez dejar de mentir, de transar. ¿Por qué? Porque lo tengo ya en mi corazón el deseo de tener más dinero. Entonces, todas esas cosas son las que hay que pedirle ayuda al Señor, que nos limpie, que nos santifique y que realmente ponga en nosotros un corazón anhelando realmente seguir el camino del Señor. Amén. Aquí mismo en estos versículos que leímos, después ahí mismo en Mateo 19, si nos vamos al versículo 25 y 26, vamos a leerlos. Versículos 25 y 26. Dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, aquí
Si nosotros nos vamos a que siempre la santificación va a ser progresiva, siempre va a haber algo más que podamos hacer para llegar a esa santificación. Aquí la pregunta de los discípulos es, ¿quién pues podrá ser salvo, no? Si al final siempre hay algo que hacer, si al final siempre hay algo más por hacer para acercarnos a la santificación, acercarnos más a Cristo, pues entonces, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento voy a poder ser salvo? Bueno, pues aquí, quizá para un hombre natural, pues es imposible llegar a esa salvación o a esa santificación o a esa santidad. Sin embargo, aquí dice en el versículo 26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, si le dejamos esa parte de santificación a Dios, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos dé ese poder para transformar todo aquello que es contrario a lo que Él nos ha pedido, pues Él nos va a dar el poder. Amén. Él nos va a dar todo aquello que nos hace falta. Él va a cubrir todas esas debilidades que aún tenemos para lograr esa santificación y que siempre vaya en crecimiento la santidad. Amén. Aquí, si quieren ir a Romanos 3:10, pues ahí es muy claro, ¿no? Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿no? Entonces, si la palabra nos dice, todos somos pecadores, todos cargamos con pecado, todos tienen cada uno pecado, diferentes pecados. ¿Cómo es que podemos vivir una vida en santidad si todos estamos cargando con ese pecado? Si todos de cierta forma hemos pecado y vamos a pecar, ¿cómo es que podemos llegar a esa santificación? Bueno, pues existe algo que nos va a llevar a esa santidad, que nos va a llevar a esa santificación. No significa que voy a practicar el pecado. Simplemente, si todos somos pecadores, no significa que todos estemos practicando el pecado. Sabemos que el que ha nacido de nuevo se aparta del pecado, pero pues nosotros aún así seguimos pecando. Y lo que nos lleva a la santificación es el arrepentimiento. Si nosotros somos pecadores, la forma en que nos santificamos es por el arrepentimiento que hoy sentimos cuando pecamos, o que debemos sentir, o que debemos tener. Si quieren acompañarme a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, estamos en Romanos, el libro siguiente. No, perdón, un libro antes. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Entonces, hoy hemos aprendido que el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa pensar diferente, reconsideración o cambio de mente. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a una vida santa o a que cumplamos con ese proceso de santificación cuando aún somos pecadores, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación ni santificación. Si no hay arrepentimiento en nuestra vida, entonces quiere decir que seguimos vistiendo la ropa vieja. ¿Me puedes decir qué sí? ¿Me puedes repetir de favor qué significa? Que viene de metanoia. Metanoia, que significa pensar diferente, reconsideración y cambio de mente. Gracias. Sí, claro, por nada.
Ajá. Entonces, si aún no hay arrepentimiento en nuestra vida, es que todavía seguimos vistiendo el viejo hombre. No nos hemos renovado o no hemos vuelto a nacer. Y aquí vamos a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión, pues es estar de acuerdo con lo que Dios le llama pecado. Si Dios le llama pecado, nosotros también le llamamos pecado. Y eso es confesar, estar de acuerdo con eso que ya Dios ha establecido que es un pecado. Entonces, la santificación, como ya lo habíamos dicho, no es un momento, no es algo que lleguemos a un punto y digamos, ya he sido santificado. La santificación es un proceso y comienza desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando lo recibimos en nuestro corazón, hasta que estemos en su presencia. Todo eso es el proceso de santificación y debe ser en aumento, debe ser progresivo. Debemos ir santificándonos de manera progresiva. Debe ser un proceso creciente. Cuando algo o me siento estancado y siento que ya no estoy avanzando en ese proceso de santificación, debo de ser honesto, debo autoevaluarme y decir qué estoy haciendo mal o qué me está faltando, qué es lo que me está deteniendo para que yo continúe con ese proceso de santificación, qué es lo que no he querido dejar. Muchas veces lo que nos estorba o lo que nos detiene es algo que no queremos dejar. Y entonces aquí debemos ser muy honestos con nosotros mismos. Sabemos que a Dios no lo vamos a engañar y aquí nosotros debemos pues identificar eso que nos está deteniendo. Como les dije en un principio, a veces queremos llevar lo mundano o queremos llevar el pecado a nuestro proceso de santificación y eso no va a ser posible. Nunca vamos a poder ir santificándonos cuando queremos arrastrar cosas del viejo hombre, cosas que tienen pecado, cosas que no son agradables a Dios. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Esa parte. Como vimos en el pasaje de Mateo 19, pues el rico llegó en ese punto, ¿no? Que tuvo que tomar la decisión, ¿continúo o me quedo aquí? Ahí Jesús le pidió que hiciera un sacrificio más, que todo lo que había hecho estaba bien, pero que había que hacer algo más. Entonces el rico ahí tomó la decisión de quedarse en ese punto. Ya no creció más, ya no quiso seguir a Jesucristo. Entonces ahí esa etapa o esa decisión es la que todos los días vamos a tomar nosotros. ¿Continúo y hago ese sacrificio y sigo al Señor o me quedo aquí? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos qué es la santificación y que debemos ir creciendo y que debemos tomar decisiones que quizá para nosotros sea un sacrificio, pero va a ser para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos cada día más y nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos ahora a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3:14. Vamos a leer desde el 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí está claro, ¿no? No vamos a llegar a un punto en el que digamos ya soy santo, ya me santifiqué, ya cumplí, ya no tengo pecado en mi vida. Ese punto no lo vamos a alcanzar, pero el proceso de santificación debe de ir creciendo, debe de irnos acercando más al carácter de Jesucristo, debe de acercarnos cada día más a ese punto en el que reflejo a Jesucristo, ¿no? Que mi conducta, que mi actuar, que mi familia, que mi esposa, que mis hijos me vean cada vez más parecido a Cristo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí habla del arrepentimiento, ¿no? Como ya dijimos, ¿qué es lo que nos va a santificar o qué es lo que va a hacer que nosotros cada día más crezcamos en santidad? Pues ese arrepentimiento. Sabemos que podemos volver a pecar, pero el arrepentimiento, hoy me debo de arrepentir de todos esos pecados. Este último fue segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir, es el que nos va a hacer sentir esta tristeza que habla este pasaje, ¿no? Me voy a sentir mal, me tengo que sentir avergonzado, me tengo que sentir mal porque he pecado contra Dios, he hecho algo que no le agrada. Entonces, eso es lo que debo de sentir y eso es lo que me va a llevar a un arrepentimiento para salvación. Me puedo sentir mal, puedo llorar, pero eso, si no lo llevo a un arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que ya estoy dispuesto a no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento, cambiar mi mente y decidir ya no volver a cometer ese pecado. Si no lo hago así, si no cambio mi forma de pensar, si no cambio mi forma de actuar, entonces simplemente me estoy sintiendo mal y eso es una tristeza para muerte, como dice este pecado, como dice este pasaje, perdón. Entonces aquí no va a haber un cambio en mi vida, no va a haber una transformación, no va a haber un crecimiento, no va a haber una santificación, porque simplemente no me estoy arrepintiendo, me estoy quedando en ese mismo lugar. Aunque me sienta mal, va a ser pasajero. Esa tristeza va a ser pasajera. Y hoy me estoy sintiendo mal, pero mañana, en una semana, en un mes, vuelvo a hacer lo mismo. Eso es una tristeza que produce muerte. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando, no estoy siendo santificado, no estoy siendo transformado. Ajá. Y vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Ajá. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ajá. Entonces, hoy si nosotros nos sentimos llamados a ser hijos de Dios, pues debemos manifestar esa salvación a través de nuestra santificación. La santificación es una señal de que he recibido esa salvación, de que he vuelto a nacer. Sería difícil
pensar que alguien que sigue actuando igual, que alguien que no ha cambiado su conducta, que alguien que sigue haciendo las cosas del pasado y sigue cometiendo los mismos pecados, sería difícil pensar que ha recibido esa salvación, que ha nacido de nuevo y que está en un proceso de santificación. El proceso de santificación es algo que se manifiesta, algo que se puede ver en ti. Algo, si alguien que te conoció antes de Cristo y no te dice, te ves diferente, esto lo hacías antes y ahora ya no lo haces, si no ha habido eso, pues hay que trabajar en esa santificación, porque quizá aún sigamos teniendo ese viejo hombre o esa vieja ropa. Seguimos teniendo esos mismos pecados que teníamos antes. ¿Cómo nos santificamos? Vamos a ver cómo es que nos santificamos. La primera parte, o le podremos llamar que la primera limpieza o purificación la hace nuestro Señor Jesucristo en nosotros cuando recibimos como nuestro Señor y Salvador. Cuando volvemos a nacer, recibimos esa primera limpieza o esa primera santificación. Y podemos verlo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí donde estamos, un poquito adelante, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ajá. Entonces, ahí comienza nuestra santificación, en el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo, Él nos limpia y Él nos santifica. Entonces, podríamos decir que la santificación es una parte, nos las da Cristo con ese sacrificio, con la sangre derramada en la cruz, y la otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Cómo? Con la obediencia a la palabra. La palabra es la que nos santifica. Entonces, vamos a ver primero Hebreos 9, ahí mismo en Hebreos, vamos ahora al capítulo 9, y vamos a leer los versículos 12 y 14. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, es pregunta, ¿no? Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ajá. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que comienza a limpiarnos, a santificarnos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues obedecer la palabra, ¿no? Vamos a Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan. Diecisiete.
Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ajá. Entonces, Cristo comenzó en nosotros ese proceso de santificación y nosotros, ¿qué nos toca? Él ya hizo su parte. A nosotros nos toca continuar con ese proceso de santificación hasta que estemos en su presencia. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. No se trata de leer, no se trata de memorizar, no se trata de aprendernos los pasajes, se trata de obedecerlos. Eso es lo que nos va a llevar a la santificación. En cuanto más nosotros vayamos obedeciendo la palabra, más nos vamos limpiando, más nos vamos llenando de santidad y vamos teniendo una vida en completa santidad. Ajá. Ahora vamos a Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Perdón, nada más el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ajá. Entonces, hemos sido llamados a ser santos, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Julio, ¿nos despides en oración, por favor? Sí, con mucho gusto. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque nos permites aquí alimentarnos con tu palabra. Te pedimos con todo nuestro corazón que todo esto que escuchamos lo obedezcamos, más que lo conozcamos, sino que realmente sea una forma de vida para nosotros el llevar a cabo tu palabra y que siempre encontremos en tu palabra lo que necesitamos, eso que nos aliente, eso que verdaderamente nos impulse a seguir adelante, Señor. Te doy gracias por Eric, que hoy está llevando a cabo esta prédica. Te pido por él y por todos los hermanos que estamos aquí reunidos y por los que no se pudieron reunir también, Señor. Te lo pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.